Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. Continuamos con el libro de Éxodo, ¿no? Vamos a Éxodo. Éxodo 25, capítulo 25, bueno. Éxodo capítulo 25. Hace 8 días vimos que Moisés entrega las 10 tablas, ¿no? Y sella el pacto, ¿no? ¿Y lo sella con qué? Con un pacto de sangre, si se puede decir así, donde rocía la sangre al libro y rocía la sangre también al pueblo, y el pueblo dice que acepta y van a obedecer a Jehová. Y ahora Moisés va a la montaña, al monte Sinaí, sube 40 días para que Dios le revele más parte de la ley, parte de los ordenanzas y estatutos que hacen falta, ¿no? Porque ahí no le demostró todo, sino hace falta todavía una parte. Y adicional a eso, vamos a estudiar una parte también de lo que lo reveló en esos 40 días, que ahí tienen en su nombre, en el capítulo 25, ¿cómo se llama? Capítulo 25, ¿qué dice el título? La ofrenda para el tabernáculo. Es decir, que en esos 40 días también le mostró cómo el tabernáculo, cómo lo debería hacer, ¿no? ¿Cómo se debería prestar el servicio allí en el tabernáculo? No lo alcanzamos a ver todo, porque es que esta parte del tabernáculo hay que detenerse una a una, qué significa cada cosa que se hizo allí. Además que hay muchos conceptos sobre cada cosa que está hecha del tabernáculo. Entre esos están los conceptos judíos. Hay que entender que el judaísmo tiene muchos conceptos sobre ciertas cosas. Y también hay el concepto de nosotros, los cristianos, ¿no? Ya más adelante lo veremos con Jesús y todo eso a que hace referencia a cada parte del servicio del tabernáculo. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar desde el 25.1. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué? Ofrenda. Ojo lo que va a decir. ¿Qué van a hacer los hijos de Israel? Van a entregar ¿qué? Ofrenda. De todo varón que la diere ¿de qué? De su voluntad. ¿De qué más? De corazón tomaréis ofrenda. Oiga, la ofrenda es muy importante para Dios. ¿Por qué la ofrenda es tan importante para Dios? ¿Ah? Porque es la gratitud de su pueblo. Exacto, porque la ofrenda la da usted ¿de qué? De corazón, de su voluntad. Es lo que usted le nace. El diezmo se puede decir, es impuesto. En cambio, la ofrenda es lo que usted quiere dar. Y por eso le dice a Moisés: si hay alguno que no lo quiera dar o lo da por alguna otra razón, es mejor que no la reciba. Y esto nos deja una gran enseñanza a nosotros. Cuando nosotros demos una ofrenda a Dios, es porque a usted le nace y le agrada. 3. Mire lo que va a pedir en este caso Dios de ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Mire lo que va a pedir: oro, plata y cobre. Todo esto que era el oro, la plata y el cobre es para hacer ¿qué? Los utensilios o los objetos que se van a ser utilizados ¿en dónde? En el tabernáculo. En la parte de afuera, en la parte de adentro, que es el lugar santo, y el lugar más santísimo. De todo esto va a ser hecho el templo. Adicional a eso también, ¿qué le pide? Azul, púrpura, carmesí y lino fino. Mire acá, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera ¿de qué? De acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario. ¿Cuál es la razón? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Y harán un qué? Un santuario. O sea que Dios lo pueden contener en un solo lugar. Y mire lo que dice: y habitaré en medio de ellos. Es decir, que Dios va a estar solo en ese lugar. ¿Ah? Entonces, ¿qué significa eso? Que allí va a estar la presencia, o Dios va a estar en ese lugar. Si usted lee la palabra que dice que Dios está ¿en dónde? En todo lugar. Y entonces, ¿por qué quiere decir que aquí va a estar
Dios. ¿Qué significa eso? ¿A qué está haciendo referencia que va a estar Dios ahí? 9. Conforme a lo que yo te muestre. Oiga lo que le está diciendo a Moisés. Te voy a mostrar cómo va a ser este lugar. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Entonces ahora sí. Vamos a comenzar, ¿cierto? Vamos a ir primero a Hebreos 8:4-5, pero no pierdan ahí, acuérdense, no pierdan ahí. Hebreos 8:4-5. No traje un separador. Hebreos, vayan a Hebreos. Gracias, Ale. Hebreos 8, versículo 4-5. Ahí nos va a dar un poco de luz. Por eso le digo, hoy no vamos a ver todo ni voy a correr, porque esto toca verlo con calma. Despacio y bien. Ajá, bien explicado. Eso es explicado. Ya estamos ahí, Hebreos 8, 4 y 5. Miren lo que dice. Así que, si estuvieres sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas que celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué es el tabernáculo según Hebreos 8:5? ¿De dónde lo sacó Dios, el tabernáculo? De arriba del cielo. De arriba del cielo. ¿Eso quiere decir que en el cielo hay un tabernáculo? Claro, la morada de Dios. Pero si Dios tiene una morada, entonces Dios no está en todas partes. Pero tiene su lugar especial donde está. Dice, el cielo es el trono de mi Dios. Ah. Tiene su trono, a pesar que en el Espíritu está en todas partes. Pero ¿a qué se refiere que Dios está en un solo lugar? O sea, con el tabernáculo. Sí, porque si Dios lo llena todo, Es que el entonces ¿qué se refiere a que Dios tiene un lugar? O sea, el tabernáculo es igual como está allá en el no lugar puede trasladar celestial. el monte para todas partes. Entonces sí que es una simbología ¿Ah? del monte. Mira lo que dice otra vez el 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Oiga lo que dice. Es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Ah? O sea que todo lo que hay en el tabernáculo representa algo que está en lo celestial. O si lo podemos llamar, en el universo, o algunos dirían, en la dimensión de Dios. Pero entonces Dios necesita lugares físicos, ¿es la pregunta? No. Vamos a ver. Volvamos otra vez. No. Sí, volvamos otra vez a Éxodo 25. Y vamos a comenzar a entender. Si entendemos para qué fue hecho cada uno de los lugares o cada uno de los utensilios del templo, ahí vamos a entender a qué va haciendo referencia a que Dios está en ese lugar. ¿Y con qué comienza primero Éxodo 25:10? ¿Con qué vamos a comenzar? El arca del testimonio, ¿no? ¿Cuál era el arca del testimonio? El tabernáculo es una cajita rectangular como el tablero. ¿Y qué tenía? El maná. Las dos tablas de la ley, Era una la vara de Aarón Este se secó. que reverdeció. ¿Y cómo era? Era algo así. ¿Qué tenía encima? Dos querubines. Dos serafines en señal de reverencia, ¿Y cómo estaban los serafines? Uy, perdón. con las alas extendidas y en reverencia hacia adentro. Y un poquito de maná. Habían tres cosas ahí en el tabernáculo. Estaban las dos tablas, la vara de Aarón y el maná. ¿Cierto? Y esta tenía unas argollitas para que fuera ¿qué? Para cargar. Trae los palos para que los sacerdotes la cargaran. Ahora mire lo que viene acá. Dios comienza a mostrarle a Moisés el tabernáculo. ¿Desde dónde? De adentro Hacia afuera. hacia afuera. ¿Y Cristo cómo vino? De afuera hacia adentro. Es decir, Cristo nos acercó ¿a dónde? Al Padre.
Pero cuando a Moisés le comienzan a mostrar desde adentro hacia afuera. Vamos a ver. Y dice el 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Más o menos, los alrededores del arca eran de 2 metros y medio. ¿Cuántos codos era de largo? Más o menos 2 metros y medio. De nuestros metros. ¿Cuánto? 2 y ¿Cuántos medio. codos son? Porque el codo tiene 50 Ahí dice que harán cuya longitud será de 2 codos y medio. 2 codos y medio. 2 codos y medio. Un Metro y medio. Pero la altura era de 1 metro y medio. Esa es la altura. O sea que era alta o no era alta. No, llegaba como por acá. Y mire lo que dice. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Es decir, que ¿cuánto pesaría el arca? Imagínense toda hecha de ¿qué? De oro. De acacia y oro. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirá también de oro. O sea que esa arca era algo bello. Y meterá las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. ¿Cómo se cargaba el arca? Con las varas. Con las varas. Era la única forma de cargar el arca. Y pondrás, ahora el 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 ¿qué? Querubines de oro, labrados a martillo los hará en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿De dónde iba a hablar? ¿Desde dónde iba a hablar Dios? Del arca. Desde el arca. En medio de los 2 querubines iba a comenzar a hablar Dios. ¿Con quién? Moisés. Con Moisés Y los sacerdotes. y los sacerdotes. Acá viene una pregunta. ¿Todos los levíes son sacerdotes? No. Los hijos de Aarón. Solo los que vienen de Aarón pueden ser sacerdotes. O sea que todos los leví no pueden ser sacerdotes. Eso es lo que hay que tener en claro. Acá viene una pregunta. Si Dios manda en Éxodo 20 y dice, no se hagan imagen de lo que está arriba en el cielo ni de lo que está acá en la tierra, ¿por qué ahora el pueblo de Israel le dice, hágase 2 querubines? O sea, a Dios no le gustan las imágenes. ¿Ustedes nos habían hecho esa pregunta? Sí, incluso hermanos, él iba a hacer, si a mí un amigo católico me pregunta que la Biblia cuando le predicamos que no hagamos imágenes y semejanzas, ¿qué le explico sobre este? Le iba a hacer Y esta es una imagen me la del cielo. respondió. Y esto es una imagen del Claro, cielo. hecha y tallada. Del Ok, Por sí, el hombre, tallada. instrucciones de Dios, pero ¿Qué pasó acá? ¿Quién me puede explicar? ¿Dónde está ubicada el arca? nadie la puede En el ver. lugar santísimo. ¿Nadie la podía ver? O sea, ¿Seguro que nadie la podía ver? Sí, una vez al año hicimos sacerdote. Pero cuando el arca se movía, entonces ¿cómo hacían? A eso iba adelante, todo el mundo la veía. Ah, ¿dónde está ubicada el arca? En el lugar Santísimo. santísimo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es decir, que el lugar más santo del tabernáculo era el lugar ¿qué? Santísimo. Santísimo. ¿Y por qué era santísimo este lugar? Porque ahí iba a estar la presencia de Dios. Pero entonces, si estaba allá, o sea, que desprotegió al mundo, a la demás parte del mundo. Eso es lo que toca tener presente.
Acuérdense que Dios está en todas partes. Por eso cuando Dios dice que está en un lugar, no está haciendo referencia a que Dios se ponga ahí, porque Dios está en todas partes. Habla es de lo que va a hacer Dios o lo que está pasando en ese lugar cuando está Dios ahí, o lo que va a hacer Dios en ese lugar, mejor dicho. Lo que va a hacer Dios en ese lugar. Exacto, pero no significa que Dios dice, ahí es mi trono y me voy a sentar. No, porque si Dios está en todas partes, ¿cómo va a tener un trono? Vamos a ver qué significa todo esto. Listo. Entonces, lo que decían ahorita ustedes, a este lugar, cuando cuando alguien quería entrar al lugar santísimo, solo podía entrar una vez al año, no más. Es más, aquellos que intentaron entrar, Dios los acabó. ¿Conocen a alguien que los acabó Dios por hacer lo que no debían? Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón. Ellos se fueron allá cuando iban a inaugurar, cuando inauguraron el tabernáculo, mientras todo el pueblo estaba adorando a Dios, ellos dijeron, estamos de fiesta, y cogieron el incensario y comenzaron a echar incienso allá adentro, y Dios le dijo, mandó fuego y Pero desapareció. los dos hijos. ¿Se acuerdan con quién subieron la montaña en el capítulo anterior? Acuérdense que cuando subieron a la montaña, el monte Sinaí, subieron con los dos hijos de Aarón. Y los acabó por hacer lo que Dios no los había mandado. Entonces vayamos a Levíticos, no pierdan ahí, Levíticos 16:2. Por eso le digo, no vamos a correr, no tengo afán. Levíticos, me pasé. Levíticos 16:2, mire lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, o sea, el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Acá viene un nuevo elemento. Cuando entraban una vez al año, ¿qué aparecía? Una nube sobre el propiciatorio. Sí, sobre el propiciatorio. Acá lo estoy haciendo mal. Es acá nomás. Es hasta esta parte. ¿Cuántas veces tenía que entrar Aarón? Así fuera hermano de Moisés, si él llegaba a entrar. Cuando no era, Dios, ¿qué pasaba? Lo mataba. Lo que le pasó a sus hijos. Y eso se llama fuego extraño. Cuando usted hace cosas que Dios no lo ha mandado a hacer. Pero, entonces, hacían los sacrificios, entraba el sacerdote, y cuando entraba el sacerdote, en medio de los querubines del propiciatorio, que era esta tapa, aparecía una nube. ¿Y se acuerdan, o por qué aparecía una nube? ¿Se acuerdan por qué razón era? Lo vimos hace 8 días. ¿Cuál era la razón? Y la gloria de Dios la nube. Exacto. Esto nos recuerda que en el monte Sinaí, cuando Moisés subió, bajaba la nube. Por eso es que aparecía la nube. Y en medio de la nube, ¿qué escuchaba Moisés? La voz de Dios. La voz de Dios. ¿Y qué le dijo allá en Éxodo? Encima de los querubines, o en medio de los querubines, yo voy a hablar contigo. Igual que lo hice en el monte Sinaí. Mira, acá nos está dando una pista. Como ellos y lo dije hace 8 días, como ellos no podían estar en el monte Sinaí, porque si yo hubiera sido el pueblo, pues tengo a Dios ahí al frente, ¿para qué me voy a ir a la tierra de Canaán? Pues yo mejor me quedo ahí donde está Dios, ¿sí o no? Pero entonces Dios le dijo, para que mi presencia siempre vaya contigo, vamos a crear un tabernáculo donde yo voy a estar, y ese tabernáculo prácticamente va a representar ¿qué? La presencia de Dios que iba con ellos. El monte Sinaí. Está sonando el teléfono. ¿Listo? Acá viene una pregunta. Ahora sí, la más clave. ¿Pero qué representan los querubines? ¿Es decir que los angelitos son como estaban ahí? Porque si un ángel es espiritual, Primera de Crónicas 28:18. Si hay algo que no entendamos, tranquilo, que por la gracia es que quede todo que claro.
Primera de Crónicas 28, 18. ¿Ya estamos ahí? Amén. Primera de Crónicas 28, 18. Mire lo que dice. Además, oro en puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. ¿Qué están haciendo los querubines? Como protegiendo. Muy bien. Cuando hablan que tienen sus alas, están en protección. ¿Y ustedes se acuerdan de un versículo bien atrás que hable de que protegían algo? ¿Los ángeles? El Edén. El Edén, cuando Dios sacó al hombre del Edén, mandó querubines para que protegieran ¿qué? La entrada. Es decir, que estos querubines están protegiendo algo. Pero la pregunta es, ¿qué protegen? En ese momento, ¿qué estaban protegiendo en el Edén? ¿Qué estaban protegiendo? El árbol de la vida. Y en este caso, ¿qué están protegiendo? Vamos, es más o menos por ahí. Números 789 ahora. Hay muchas pistas sueltas, pero están. 789. Números capítulo 7, versículo 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿Usted sabe por qué está rodeado Dios? Querubines. Por querubines. Es decir, estos dos querubines que vienen representando. Protección. ¿Pero Dios necesita protección? No. ¿Dios es qué? Todopoderoso. ¿Pero qué representan los querubines? Los querubines simplemente representan que Dios está rodeado de ¿qué? De ángeles. Adoración. Sí, y claro, los ángeles adoran a Dios. ¿Cómo adoran a Dios? Cuando lo obedecen. Porque nosotros nos imaginamos solo los ángeles como cantando, no. Pero la mayor adoración es cuando usted obedece ¿a quién? A Dios. ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero. Mensajero. ¿Y para qué sirve el mensajero? Para dar mensajes. Para dar mensajes. Y en la Biblia hay dos ángeles muy conocidos, se cuenta también. Nos habla de dos ángeles porque no conocemos más. ¿Cuáles son? Gabriel. Pues los nombres, ¿no? Hago la aclaración. Gabriel y Miguel. Y el nombre de ellos tienen un significado también. Vayamos ahora a Números 10, 33, 36. ¿Qué más nos habla de ¿Qué esto? significa Gabriel? Ven si lo tengo acá. Creo que sí lo tengo. Miguel. ¿Quién es como Dios que obra en amor? Miguel significa eso. Es el amor de Dios. ¿Quién es como Dios que obra qué? En amor. Y Gabriel significa fuerza y poder que obra justicia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿con qué gobierna Dios este mundo? Con justicia y amor. Con amor y justicia. Y mire, ahí está Miguel y Gabriel. Ustedes se dan cuenta que a Gabriel es el que lo mandan a batallar y a Miguel lo mandan a dar ¿qué? Mensajes de amor. Pero ellos cumplen ¿qué? Órdenes, propósitos de Dios. Y muchas veces o algunas veces, acuérdese que cuando Dios daba una palabra profética, lo mandaba a través de ¿quién? De ángeles. De ángeles. Entre esos ángeles hay unos ángeles terrenales. ¿Quiénes son esos ángeles terrenales también? Hombres. Hombres, profetas. Por ejemplo, un pastor sería un ángel de Dios. ¿Por qué? Porque transmite el mensaje de Dios. Por eso dice que Dios está rodeado de ¿qué? De ángeles. Pero no solo hombres, también toda la creación son ángeles de Dios. ¿Sí sabían eso? ¿Por qué razón son ángeles de Dios? Porque todos cumplen la voluntad de Dios. Por eso dice que llama a los vientos también como para que hagan ¿qué? Lo que Él quiere hacer. Aún el sol le dijo, esté ahí girando por mucho tiempo y dando su calor. ¿Qué está haciendo el sol? ¿Está obedeciendo a Dios? Sí. Obedeciendo. Está un burro. Por eso dice que Dios tiene millares. Pero cuando habla de esos millares no solo es de hombres ni seres espirituales, sino todo lo que ¿qué? Ha creado. Y Él utiliza
utiliza esas cosas para llegar a hacer lo que Él quiera. Amén. ¿Dónde dijimos? Números 10, 33, 36. 36. Números capítulo 10, del versículo 33. Mire lo que dice. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días. ¿Dónde iba el arca cuando ellos se movían? Adelante. Adelante. O sea que el pueblo sí la podía ver. Sí. Claro. Lo único que no la podían ver era cuando el lugar santísimo. Al lugar santísimo no entraba nadie. Y si estaba allá el arca, nadie la podía ver cuando estaba allá guardada. ¿Y qué dice? Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. O sea que el arca era el que los guiaba. 34. Mire que era lo que iba guiando. Y la nube, otra vez aparece la nube. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Acuérdense que cuando el arca la tenía el pueblo, los demás pueblos tenían ¿qué? Miedo. ¿Tenían qué? Miedo. Miedo. El arca representaba gran ¿qué? Poder. Porque decían ahí va el Dios de los ¿qué? De los israelitas. Pero ¿qué era lo que movía, hacía que se moviera el arca? ¿Quién cargaba el arca? Porque dice que el arca se movía. Los sacerdotes. ¿Ah? Los sacerdotes. Los levitas, ¿no? Exacto. Con Albara, los sacerdotes. Ellos eran los que movían. Pero ¿cómo sabían para dónde tenían que llevar el arca? Por la nube que iba adelante. Por la nube. Mire, y otra vez la nube. Y la nube apareció en el monte. Y la nube los guiaba. Y la nube estaba dentro del santuario. ¿Mm? Josué 3. Josué capítulo 3 ahora. Miremos lo que dice. La nube iba adelante, el arca iba adelante de ellos. Ajá. ¿El arca siempre dónde iba? Adelante. El arca iba delante de ellos. Josué capítulo 3, versículo 3 al 4. Mire lo que dice. ¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto, no solo el arca se conoce de muchas formas. El arca de la alianza, el arca de ¿qué? Del pacto. Del pacto. O tabernáculo o la casa de Dios. Ajá. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, ¿sí? ¿Quién la llevan? ¿El arca quién la puede llevar nomás? Los levitas. Los levitas y los sacerdotes. No más, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ellas. Oiga lo que está diciendo. Solo los levitas podían estar cerca de ellas. El pueblo no podía estar tan ¿qué? Tan cerca. ¿Por qué? Porque les mataban la santidad del Señor. Exacto, porque la presencia, entre comillas, iba ahí. Y si otro hombre distinto a los levitas o a los sacerdotes la tocaba, Moría. ¿pasó o no pasó? Sí pasó. Sí. ¿Pero por qué pasó? ¿Cuándo? Porque, o sea, eso no había- Porque la cargaron. Acuérdense que Dios le dijo que se iba a cargar ¿en qué? En hombros de los hombres. Sí. Y esa vez se pusieron a cargarlo ¿en qué? En una vaca. En unos animales, ¿cierto? Se les- Y un momento otro la vaca iba en su carril y ¡ah! Se le desestabilizó y el arca se fue a caer. Y uno dijo, no, ¿cómo se va a caer el arca? Y la tocó y ¡puf! Murió. Porque Dios dijo, se carga en hombres, no se carga en eso. A eso que nos hace referencia. El respeto que debemos tener cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Se imagina hoy donde Dios fuera así? Yo creo que más de un cristiano estaría fulminado. ¿Por qué? Hoy vienen al templo a hablar, vienen a comer, vienen a hacer otras cosas, están pendientes del celular. Pero cuando estamos delante de la presencia de Dios tenemos que estar como con reverencia, con temor. Acuérdense que el temor que habla es de respeto.
Otros están con las uñas. Yo estoy mirando hacer horquilla, ¿ves? Es mejor no venir. Dios no está mandando. Dios no. Acuérdense que nosotros tenemos un libre albedrío y Dios no obliga a quién. Y él lo recomendó también. Porque dice, mi santuario tendréis en reverencia. Exacto. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Ahora vayamos ahí mismo a Josué capítulo 3, versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Oiga, ¿Josué hizo lo mismo que hizo Moisés cuando pasaron el mar? Sí. No, Sí. porque Moisés no llevaba el arca todavía. Pero hablamos de que lo abrió. Sí, sí. No, Abrió el agua, igualito, pero tenían que poner el arca y cuando pusieron el arca, Se abrió. el Río Jordán. El Jordán. Eso, el río, perdón. Hizo lo mismo y todo el pueblo pasó. Acuérdense que Josué venía haciendo como que, como 6. Que Dios se lo dijo, y lo mismo que estoy con Moisés, estaré contigo. Contigo. Fuerza, Génesis, y sé valiente, no temas ni temas. Génesis ahora 3:24. Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén, ¿qué? Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué están haciendo estos ángeles? Ya dijimos, ¿no? Dios está rodeado de ¿qué? De ángeles. Pero eso es espiritual. Exacto, es un símbolo más que espiritual, no es algo que sea literal, que Dios esté en un trono y allá estén los ángeles así. Eso representa es que Dios está rodeado de ángeles. Ahora, No, pero lo De que estaba en Ezequiel rodeado capítulo era el 1 árbol de dice. la vida. en ese sí, exacto, en Génesis sí, es el árbol de la vida lo que están cuidando, porque si el hombre toma el árbol de la vida, ¿qué va a pesar? Había entrado en la eternidad, pero con el pecado. Con el pecado, una eternidad pecando. El árbol de la vida que da, ahí sí como lo dice, Da vida. vida. Entonces, ¿por qué tuvo que sacar Dios al hombre? Prácticamente lo alejó fue de él, ¿no? ¿Por qué lo sacó? Para que no fuera a vivir una eternidad en qué? Pecado. En pecado. Por eso tuvo que sacarlo del Edén. O si no, o sea, él hubiera podido seguir viviendo el Edén, pero donde tocara el árbol de la vida, imagínense una eternidad nosotros pecando. O con el pecado. O con el pecado. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Por eso le digo, hay cosas que son que no son literales, y sino otros son figurados. figurados. ¿Qué más tenemos del arca de la presa? Esa es la respuesta cuando nos pregunten por qué Dios sacó a Adán y Eva del paraíso. Ajá. Sí, para protegerlo de que siguiera Que pecando. viviera Exacto, que viviera una vida de pecado. eterna de pecado. Esa es la respuesta. ¿Listo? Listo. Entonces estamos en el lugar santísimo. En el lugar santísimo que estaba la presencia de Dios. ¿Por qué no cualquier persona puede entrar allá? Porque la santidad de Dios mata ¿a quién? A cualquiera. Nadie puede controlar la presencia de Dios. Acuérdense que cuando estaban en el monte Sinaí, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Vamos a establecer límites alrededor del monte y ni siquiera un animal puede pasar esos límites, porque el que lo llegue a pasar, Muere. Era radiactivo. el único que podía, ¿quién era? Moisés. Moisés. Pero se imagina a qué nivel estaba Moisés para estar en la presencia de Dios. Pero como hace 8 días les quiero adelantar, la nube que representa también, la nube representa protección. ¿Protección de qué? De que no vaya a matar. O sea, si la persona ve toda lo que es Dios, no es el mal. Eso se lo dijo Moisés. No habrá ser humano que me vea y viva. Entonces cuando Moisés se internaba en la nube, ¿lo protegía también? A él. A él. Pero no solo la nube sirve para eso. ¿Para qué más dijimos, Alejo, que era la nube? Para enviar. Para que no viera nada. ¿Usted qué ve dentro de una nube? Cuando el avión se mete en la nube, ¿qué ve? Nada. Porque si usted llega a ver algo, ¿qué va a hacer? ¿Y cómo es Dios? Ay, mire, es así. Hace una figura y todo el mundo comienza a hacer figuras y después comienza a alabar. Por eso les dijo, no han visto ninguna figura, ¿para qué hagan figuras? Ya vendelas. Exacto. Entonces la nube también sirve para que usted no se vaya a hacer imagen. Pero que vio. ¿Sabe que Moisés cuando entró a la nube, qué vio? Nada.
solo escucho, o lo que usted dice, o percibo la voz acá en la mente, no sé cómo sería, pero no veía nada. Si alguien le pregunte qué vio Moisés allá en la montaña, usted dígale, ¿usted qué ve en una nube cuando está metido en una nube? Cierra los ojos. ¿Qué veía? Entonces, cuando entraban al lugar santísimo, ¿qué podían ver si estaba la nube? Ah, Nada. O sea, por eso dice la palabra, nadie ha visto a Dios. ¿Y Moisés? Tampoco. El único que lo ha podido ver es ¿quién? Jesucristo, pero porque Él viene, el Padre. Amén. O cuando dice que Abraham habló cara a cara con Dios, Esa- o Gedeón, hablaron fue con Jesucristo y no con el Padre. Porque al Padre nadie. Cuando dice que hablaron cara a cara, no es un sentido literal, es un sentido también de figura. ¿Qué significa que habla cara a cara? Por eso dice, habló Moisés como si estuviera, dice, ¿cómo? Si estuviera cara a cara. ¿Qué significa? ¿Qué más, Es un Alejo? símil, es un ¿Cómo vamos? Pero no hay Ahí nada. estábamos hablando cara a cara. Pero no era que viera, sino es como cuando usted está hablando. Es decir, Moisés hablaba así tan cercano a Dios. Tenía buena comunión con Dios. Sí, porque Dios es buen espíritu, no tiene cara. Dios va cara a cara. Entonces eso no es un sentido ¿qué? Literal, figurado. Es figurado. Por eso dice, ¿cómo? 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 Eso es lo que toca entender. ¿Claro esta parte del lugar santísimo? Ahora, volvamos otra vez a Éxodo. ¿Qué hora es? Nos quedan como 20 minutos. Alcanzamos a ver ahora la mesa del pan. Éxodo 25-23. ¿Ya llegamos ahí? Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo será su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás también ¿de qué? De oro puro, y le harás una cornisa alrededor, de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le hará 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para los lugares de la vara para llevar la mesa. ¿Cómo se lleva la mesa también? Igual. ¿También en qué? En varas. Harás las varas de maderas de acacia y la cubrirás de oro y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones, con que se libará. De oro fino lo harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Qué iban a hacer ahora? ¿Una mesa de qué? De oro. De los panes. O sea que Dios come. Porque continuamente el pan debía estar en el templo. No podía faltar el pan. Para los sacerdotes. Alejo se me Eran adelantó. 12 panes representando a las 12 tribus de Israel. ¿Y qué significa que, o sea, Dios necesita algo? ¿Es la pregunta? No. ¿Dios necesita que le hagamos sacrificios? No. No. ¿Dios necesita que nosotros lo adoremos? Sí. No, porque Él es el Todopoderoso y soberano. No necesita. Si usted un día dice, yo no voy a adorar a Dios, ahí de que Dios qué va a hacer. No pasa nada. Es como cuando su hijo le dice, yo no lo quiero, y usted qué dice. Es algo así el ejemplo. Dios no necesita de nada porque Él es el dueño. De todas las cosas. Si un humano dice, yo no te quiero seguir, bueno, por eso nos Dice da que que Dios- libre albedrío. Usted escoge si lo quiere o no lo quiere seguir. Ahí es donde se refleja el amor de Dios que respeta su libre albedrío. Si usted dice, no voy a volver más a la iglesia, ¿qué va a hacer Dios? No deja. Bueno, si usted no quiere. Yo ya le presenté todas mis herramientas para que usted se acercara a mí, pero si usted no quiere, pues ya es su responsabilidad. Entonces, ¿para qué sirve la mesa de los panes? Vamos a ir Levíticos 24, del 5 al 9. Levíticos 24. Acuérdese que Dios no depende de quién, De nadie. de nadie. Por eso es un Dios que soberano. ¿Sí? Levíticos 24, 5.
Usted dice, ¿cómo eran los panes? Mira, ahí está. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo, oiga, acá está la clave, cada día de reposo lo pondrán continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. ¿Para quién eran los panes? Los sacerdotes. Para los sacerdotes. Entonces usted, por eso el problema acá de las ofrendas, de los diezmos, dice la gente, pero si Dios no necesita plata, ¿pero qué está diciendo acá Dios? Yo no necesito nada porque yo soy el dueño de todo, pero los que trabajan para mí sí necesitan sostenerse. ¿Y qué representa el arca de los panes? Porque oiga lo que hacían, cogían un pan, los 12 panes, porque acuérdense que ponían 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. ¿Qué hacían con los 12 panes? Se lo comían dentro de ¿cuántos días? 7. ¿En cuál día se lo comían? ¿En el día de qué? De reposo. Imagínese usted deje un pan al aire libre, con un incienso al lado. ¿Cómo se vuelve el pan? Duro. Y es. Y no había levadura. Pero imagínense que los sacerdotes iban y lo comían y estaba como si fuera fresco. ¿Qué representa entonces esta mesa del pan? El pan de vida. Es por ahí. Jesucristo dijo, yo soy el pan de bien. Que me Sobre todo representa que Dios es nuestro proveedor. Eso es lo que quiere representar esto. Que Dios siempre nos está proveyendo ¿qué? Nos acordemos que Dios nos provee ¿qué? Todo. Y eso es lo que le quería decir al pueblo de Israel. Él va a sostener a las 12 tribus ¿de qué? De Israel. Espéreme, acá si se me pasa algo en cuanto a esto. No se me pasa nada más. ¿Queda claro para quién eran los panes? ¿Los panes eran para quién? Para Aarón y todos sus hijos, es decir, para los sacerdotes. Ellos comían, ¿en qué día se lo tenían que comer? Decía, En el día de reposo. Y ya después otra vez tenían que colocar los panes para el próximo día de reposo. Sigamos con Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Y usted sabe quién más comió estos panes, aparte de los sacerdotes? David. Soldados. Ujú. Tenía un filo tremendo. Cuando tuvo una necesidad. Vea que Dios ya se hace así. ¿Segunda de Reyes qué? Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 11. Ahora, antiguamente cuando usted comía con su familia, por eso digo antiguamente y bien antiguamente estamos hablando, antes de Cristo, ¿cómo comían la gente? ¿En mesas? No. Un mantel ahí, y ahí ponían el pan y la carne. ¿En dónde comían? En el piso. En el piso. ¿Quiénes eran los que comían en mesas antiguamente? Los romanos Los reyes y todo su equipo, su gobierno, si lo llamáramos así, todos con los que gobiernan, eran los únicos que comían ¿en qué? En mesas. Pero era por tradición, ¿no? Por tradición, sí, eso era nada más una tradición. Entonces, ¿cómo en la casa de Dios no va a ser igual de importante? Y mire lo que va a pasar acá con Eliseo y la mujer Sunamita. Mire lo que pasa, 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño, ¿qué? Es decir, que ¿qué le iban a hacer a Eliseo? Una habitación. Una habitación estilo el tabernáculo.
un pequeño aposento de paredes y pongamos allí ¿qué? Cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. O sea, le prepararon un lugar para que él pudiera estar ¿en qué? En comunión con Dios. ¿Y qué le hicieron? ¿Qué le pusieron? Una mesa. Una silla, una cama y la mesa, que era lo más importante. Entonces, ¿queda claro lo de los panes? ¿Alguna observación, pregunta? Ahora, vamos con el candelero de oro. ¿Cómo era el candelero? ¿Se acuerdan? De 12 brazos. Vamos a ver si lo hago bien. Sí. ¿Sabe cuánto pesaba el candelero? Porque ese no era chiquito, era grande. Pesaba 30 kilos de oro. ¿Usted sabe cuánto vale eso? Mucha 30 plata. kilos de oro. En Israel ya lo hicieron. En Israel ya hicieron todos los utensilios para el tercer templo. ¿Sí sabían eso? Ya hicieron todos. El único que no pueden hacer, ahí viene cuál es. ¿Cuál es el único utensilio? Exacto. ¿Cuál no pueden hacer? El único elemento que no pueden hacer. El arca. Porque ese tiene que ser la que era. El resto lo pueden volver a ¿qué? A replicar. Menos el arca. Porque el arca tiene que ser la que es. Y sobre todo porque ahí está el arca, el pacto de Dios, el maná y la vara de Aarón. Y el arca ahorita está perdida. No se sabe qué se hizo. Está perdida. Es decir que si ellos hicieran el tercer templo, pero no tienen el arca, ¿qué están haciendo? Nada. O sea que Lo más posiblemente, importante. posiblemente, ya esto es una... Sí, El anticristo puede hacer creer que aparecerá, puede. para que sea, como dice, que va a ser adorado y ellos crean en total. Exacto. Para que ellos crean, Porque si en el arca el templo no tiene, bueno, para que ellos dice que los israelitas van a creer totalmente en ese templo y en el anticristo, Sí. les va a hacer creer que va a venir. sí, puede ser, muy bien. Porque el corazón del tabernáculo, ¿qué era? El arca. El arca. Si el arca no está, no tiene. Por eso dicen que cuando Jesús estuvo, en su tiempo, ahí viene que el arca ya no estaba. Pero nosotros ya sabemos por qué. Porque ya venía ¿quién? Jesús. Y Él es... Todo esto es una representación de lo que iba a ser Jesús, ¿no? Éxodo 25:31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. ¿Qué tenían? ¿Qué tenía el candelero en cada cosa? Una copita para colocar el aceite. ¿Y era en forma de qué? Manzana. Ajá, y de flores. Eso tenía, mejor dicho, o sea, cuando habla de flores y todo eso, era que todo estaba adornado así. Todo. 32. ¿Y saldrán cuántos? 6 brazos de su lado. Es decir, había uno principal y de ahí comenzaban a salir, ¿qué? 6. Ahí yo lo hice con menos, ¿no? Pero es que... ¿Listo? Y 3 brazos al otro lado. 33. 3 copas en forma de ¿qué? De flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 ¿qué? Copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino las harás con todos esos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado. ¿En dónde? En el monte. ¿Dónde lo vio Moisés? En el monte. Es decir, que Moisés cuando estuvo allá en esa revelación vio eso así. ¿Pero qué representa esto? La luz. Oiga lo que dice el versículo 37.
Y le hará 7 lamparillas, las cuales se encenderán para que alumbren ¿hacia dónde? Hacia adelante. ¿Cuál era el objetivo del candelero? ¿Cuál era el objetivo? Los judíos la llaman a menorá. ¿La qué? Menorá. Menorá. Ese es el nombre hebreo. Alumbrar lo que- El objetivo de eso, ahí sí como lo dice, es muy sencillo, es alumbrar el lugar. ¿Para dónde iba? En el lugar santo. En el lugar santo, sí. Esta está ubicada no en el lugar santísimo, sino esta estaba ubicado ya en el lugar santo. ¿Qué había más en el lugar santo? La mesa. La mesa de los panes. Es decir, cuando ellos entraban ahí, todo estaba ¿qué? Alumbrado. Pero cuando entraban al lugar santísimo, Ahí había Ah, tres había una cosas. nube. En el lugar santo habían 3 cosas. El candelabro, los panes y el altar del incienso. Pero bueno, ahora sí. ¿Qué representa el candelero? Ya lo acaba de decir Alejandro. Representa la luz. Es la luz que ilumina, que alumbra todo. Vamos a ir a Apocalipsis 1:20, ¿qué nos dice? Vamos a ir al futuro. Apocalipsis. Apocalipsis 1:20. Mira que dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de qué? De oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las que. 7 iglesias. Es decir, que acá en Apocalipsis, ¿qué representa el candelero? Las iglesias. La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La luz del mundo. La luz del luz del mundo. ¿Qué somos nosotros? Luz al mundo. La luz. La sal de la tierra. Nosotros alumbramos, ¿en dónde? En la oscuridad. En las tinieblas. Ahora vayan al 1.13. Apocalipsis 1.13. ¿Y por qué 7? ¿7? Sí. Habla, el 7 es el número, o sea, simbólicamente Perfecto, si hablamos perfecto. perfecto de Dios. Es decir, que nosotros somos la luz, ¿Y por qué 7? entre comillas, la luz perfecta, pero es por la palabra que estamos, ¿qué? Transmitiendo. No es que nosotros seamos los perfectos, sino es lo que emanamos, que es ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Pero ese es el sentido figurado. ¿Listo? El 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién está en medio de los 7 candeleros? El Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo? Porque Él es el que nos guía a nosotros, a la iglesia. Él es la luz, no somos nosotros. Pero nosotros somos, por eso dice, nosotros, Pablo lo decía, nosotros somos cartas abiertas al mundo. ¿Por qué somos cartas abiertas al mundo? Porque ellos se fijan no de nuestras palabras, sino de lo que hacemos. Usted es muy bonito como habla como cristiano, pero si no practica lo que hace, no es luz. La luz es que usted guía camino a otras personas a Cristo, a que vean esa gran luz. Zacarías 4:6. A ver, vamos a ir a Zacarías a ver. Zacarías 4:6. Zacarías capítulo 4, versículo 2 al 6. Mira lo que va a decir. ¿Qué está viendo Zacarías? Ahí lo tienen. El candelabro de oro y ¿qué más? Y los olivos. Y me dijo, ¿qué ves? Pero si quiere cojámoslo desde el 1 y mire con quién está hablando Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y proseguí hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, sino ni con fuerza,
sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. También representa ¿qué? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo es el que nos guía a transmitir ¿qué? Esa luz. Es la luz que está en este tiempo actual transmitiendo la luz ¿de quién? De Cristo a través de... Amén. ¿Queda claro? Dejamos hasta ahí porque si siguiéramos no acabamos esta noche. Además que nos falta la explicación. Todo esto, acuérdense que esto es una sombra de lo que iba a pasar en el futuro. Cuando Cristo venga, todo esto no solo representa lo que estamos hablando, sino lo que va a hacer Cristo en su obra. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, porque dice que todos los bienes pasados era sombra de los bienes venideros. Cuando habla que esto es algo de lo celestial, habla de lo que iba a hacer Cristo acá En en el Nuevo Testamento, ya. Lo que nos reveló en el Nuevo Testamento. No, Ajá. los hermanos, si no le puse atención, pero si no se quemaban, o sea, si se quemaban cuando se acercaban al arca, cuando la llevaban en camino, ¿cómo se hacía? No, porque es que, ¿cómo le digo? La próxima clase. ¿Cómo le digo? Ellos no podían entrar, era al lugar santísimo. No era tanto al arca, sino era que al lugar santísimo, porque ahí era donde se iba a ver la revelación, que representa igual que el monte Sinaí. Moisés tuvo que subir hasta lo más alto, ¿para qué? Ahí era donde Dios le iba a hablar, pero si estaban en la parte de abajo, no les pasaba nada. Pero acuérdense lo que dice, cuando el arca vaya adelante, el pueblo debe guardar cierta ¿qué? Distancia. Tiene esta la cantidad. ¿Para qué? Para que no tengan la tentación de ¿qué? De ir a tocar o ir a mirar a través de los ángeles, porque uno es curioso, ¿no? ¿Qué hay allá adentro? Pero tenían que guardar ¿qué? Distancia. Pero eso habla más del respeto que se tiene hacia Dios, ¿no? Porque lo que les digo, ¿Dios está en dónde? Todo está omnipresente. Entonces cuando hablas de qué? Del respeto que siempre debemos tener hacia quién? Hacia Dios. Es más eso, es el respeto más que la presencia esté ahí. ¿Sí me va a entender? Entonces, todas estas cosas las meten después en el tabernáculo. Sí. Y todavía no hemos llegado. No. Sí, porque todo esto que estamos viendo se va a repetir capítulos más adelante. Otra vez va a ser esto mismo que estamos viendo acá. Otra vez se va a repetir en Éxodo más adelante. Igualito. Haga de cuenta, es como si fuéramos a repetir otra vez la clase. Pero bueno, dijimos que, ¿cómo así que Dios está en ese lugar, en el tabernáculo, no? Antes de acabar. ¿Por qué dijimos? Vayamos otra vez a Éxodo 25. Éxodo 25, 8. Miren lo que dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿A usted le suena algo del Nuevo Testamento que diga lo mismo? Sí, según de Corintios 6, 14. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No le hacen yugo igual con los incrédulos, porque qué compañeros tiene Cristo, convenía la luz de la justicia con la injusticia, salid en medio de ellos y aquí yo habitaré. Ustedes serán mis hijos y yo seré su Dios. Ya estamos más cerca. No de toquéis eso. mi mundo ¿Dónde está Dios habitando en este Entre momento? nosotros. en el corazón, Entre nosotros. Es decir, que Dios se metió acá. la presa más peligrosa. Digamos que cambió de allá para acá. Sí, exacto. Eso es lo que simboliza, que Dios ya no habita. Por eso dice, Dios ya no habita en templos hechos por hombres. Ahora habita en dónde? El En corazón nosotros. de cada uno, sí, sí. Pero ¿qué significa que Dios habita en nosotros? Es decir, ¿usted es un Dios junior como dijo un falso profeta? Un falso profeta dijo decir, ahora usted es un Dios que... Junior. Porque Dios está dentro de usted. Es decir, Él lo tomó literal, que Dios se mete acá. Es decir, Jesús se metió acá, el Espíritu Santo está acá. Somos diositos. ¿Qué significa que Dios habita entre nosotros? Y Que si ustedes miran bien el arca, ahí está qué es lo que significa que Dios habita en nosotros. Su palabra. ¡Ah! ¿Qué había dentro del arca? La palabra. La palabra. Si usted tiene la palabra, usted tiene a Dios. Por eso dice, si permanecen mis palabras, mi palabra parece bien menos. Exacto. Si usted permanece en la palabra de Dios, Está permaneciendo. Dios está con usted. Por eso dice, a donde ustedes vayan, yo estoy con ustedes. Porque Dios no se puede meter acá. ¿Sí sabe por qué? Otra vez. Porque Dios está en todo lugar.
Eso es lo que significa que Dios habita. Porque si usted lo mete en un lugar, ya no es Dios Se lo omnipresente. pueden encarcelar. Como la iglesia católica que lo tiene allá con candado. Exacto, guardado. Lo que tiene es la custodia. Porque para ellos el Dios es la custodia. Entonces, ¿qué es lo que habita en medio de nosotros? La Su palabra palabra. Por eso si usted no hace la palabra, Dios no está en usted. Usted no tiene a Cristo. Y la vara es justicia. Yo no me imagino que cuando usted se muere, imagínese que usted se muere hoy y Dios se sale. ¡Puf! Ya me puedo salir de este cuerpo. O sea, no somos Diosito Junior. No somos dioses. ¿Amén? ¿Quedó claro? ¿Dudas, confusiones? Tranquilos, si se confundieron, yo estoy peor de confundido. No mentiras. Pastor, ¿alguna aclaración? ¿Es mejor que el pastor haga aclaraciones? ¿Alguna aclaración, algo? no. Gracias. Bueno, los dejo con el pastor. Dios los bendiga.